Buenas tardes, bienvenidos a nuestro documental de César Vallejo, Trilce. Somos alumnos de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo a cargo de la Magíster Santos Angelita Ábalos Zárate. Como sabemos, César Abraham Vallejo Mendoza fue un vástago muy ilustre en el Perú, con una infancia muy inestable económicamente, pero a pesar de ello, se pudo realizar por sus habilidades y talentos natos en la literatura y poesía. Fue el menor de 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gurionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Por eso su familia deseaba que se convirtiera en un cura. Completó secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como ya sabemos, la madre es un personaje muy importante en la vida de las personas. Es especial la forma en que con los hijos se interactúa, definiendo así el comportamiento de sus fases adultas. El vínculo que tenía Vallejo y su madre principalmente influyó en su estabilidad emocional y afectiva tras mostrarlo y plasmarlo en sus obras literarias. Como dijo Sonny Soto, cada verso de Trilce domina la imagen maternal. En aquella obra se manifiesta como el centro. En esta composición, en algunas veces emerge el desamparo de la falta de su madre y de su hogar, pero alejado de estos sentimientos y de las intervenciones de falta de madurez del poeta, su poema difunde muchos aspectos y la imagen de su madre se transfigura en representación del afecto, así también para componer poemas con gran cohesión artística en donde se alcanza a unir la forma de emitir dichas emociones. La definición de la imagen materna engloba el asombro de la vida junto con la muerte por medio del renacimiento. En los poemas de Vallejo también está incluida la muerte como una figura maternal. Vallejo siempre pone como presencia fundamental a la figura de su madre, ya sea en Trilce o en otros de sus poemas. Lo relaciona con la vida, como a la muerte por su persecución, combinando siempre con actividades diarias que con ella siempre hacía con el fin de rendirle homenaje. Su madre, junto con el ambiente hogareño que le rodeaba, toman un papel muy importante como fuente de inspiración en la formación estética de sus versos para luego convertirse en los grandes éxitos que son ahora. En síntesis, la imagen de su querida y adorada madre, nuestro poeta Vallejo, siempre influyó en sus escritos de diferentes maneras y emociones, cambiando su significado de madre como el origen de todas las cosas o como incluir el fin de ellas. Por eso siempre César ponía a su madre en un altar en sus versos y en su corazón. Cuando hacemos referencia al Grupo Norte en Vallejo, destacamos a los principales intelectuales de la época, a los personajes más brillantes, y estos tuvieron una gran influencia también en Vallejo en diferentes épocas de su vida. Empezaremos primero cuando conoce a Vallejo y estos lo invitan a formar parte de su grupo. Pasado un tiempo, Vallejo sufre una amenaza que lo lleva a la cárcel hasta recluido por varios meses y privándolo de su libertad. Grupo Norte forma parte de su familia social, y estos lo ayudan básicamente a soportar el dolor de estar lejos de su familia, de sus seres queridos, y estar encerrado por varios días en estas duras circunstancias. Aparte de ser un soporte emocional durante esta etapa de su vida, también el Grupo Norte influenció de manera positiva, ya que lo ayudaron a publicar ciertas obras de Vallejo. Es por eso que se le considera al Grupo Norte una parte importante de la vida de Vallejo, y que a la vez pudo mejorar su lírica y expresión poética. La poesía de Vallejo se diferencia por tener un lenguaje poético muy único, que en sus inicios usó como base del modernismo y con el transcurso del tiempo consiguió resaltarse hasta ya no tener comparación. Todos sus temas apuntan a la muerte, a la trascendencia, a lo cotidiano de la vida, a la hermandad, solidaridad, compasión, el destino, la enfermedad y sobre todo el dolor.
Como dijo Ruiz y Tamaro, el estilo poético de Vallejo se caracteriza por una permanente inquietud renovadora y una firme independencia en medio de las influencias del momento. Ideológicamente conservó dentro del marxismo una postura muy personal, compatible con sus preocupaciones religiosas y estéticas. Rechazó absolutamente el dogmatismo, viendo en el ideario marxista una senda de justicia y liberación del hombre, pero nunca una solución a las grandes cuestiones metafísicas. Su acentuada sensibilidad ante el dolor, tanto para el dolor propio, y una profunda tristeza empaña muchas de sus composiciones. Vallejo adopta el verso libre y rompe violentamente con las formas tradicionales, con la lógica, con la sintaxis, crea incluso palabras nuevas. Algunos poemas son experimentos difícilmente comprensibles, pero en otros tal extremismo verbal se halla al servicio del choque emotivo. Es el caso de aquellas composiciones que sirven de vehículo a un recuerdo infantil o a un sentir amoroso. También hay otras veces de emoción, la pasión erótica, la angustia de la cárcel, la opresión del paso del tiempo o la muerte, juzgada actualmente como una de las mejores realizaciones del vanguardismo literario. Ciertamente, la forma de escribir César Vallejo fue especial y radical, inventando palabras, ampliando su sintaxis, utilizando una escritura abierta, ya que no solo se basó en características comunes de las poesías, sino que combinó varias etapas como es el modernismo, el vanguardismo y lo revolucionario. Sus composiciones tratan de temas como la realidad de la sociedad, lo cotidiano de las personas, la injusticia social y política, la pelea entre el deseo y lo espiritual. Vallejo usaba la extremidad de la hipérbole como una característica fundamental en sus obras. Con eso lograba incentivar la concientización con respecto del aumento de nuestro dolor humano. En otras palabras, la poesía de Vallejo fue vanguardismo por necesidad y no por las teorías del tiempo practicadas de manera servicial y adoptando todo lo bueno. ¿Qué es ser un emprendedor? Bóveda, Oviedo y Jacuzzi en el año 2015 nos dice que es una de las cualidades fundamentales, el cual requiere de la innovación. Este consiste en la transformación de una idea a un servicio o a un producto. Y además la función de organización y administración. Esto requiere para poder llevar a cabo los objetivos y metas que se proponga la empresa. Y por último, la sostenibilidad de su emprendimiento. Esto requiere que podrá mantenerse en el mercado competitivo. ¿Quién es la persona emprendedora? Bóveda, Oviedo y Jacuzzi en el año 2015 nos dice que es un sujeto capaz de pensar y actuar, además de identificar y construir oportunidades. Y por último, el economista Joseph Schumpeter nos dice que la persona emprendedora es versátil, con capacidades técnicas, genera y junta recursos financieros, acomoda las operaciones internas y capitaliza sus esfuerzos por medio de las ventas. Y para finalizar, el emprendedor, para poder tener todo ello, no solo es tener la función soñadora, sino que además una perspectiva de reacción ganadora y de éxito. Características del emprendedor. Alcaraz Rodríguez en el año 2011 nos dice que una de las características del emprendedor es la fluidez de idea, porque mediante ella podrá potencializar su emprendimiento. Y además de las actitudes y aptitudes. Estas características harán desenvolvernos adecuadamente en el campo del emprendimiento. La voluntad y la perseverancia. Estas dos características harán que enfrentemos el día a día en nuestro emprendimiento. La detección de oportunidades. Esta característica nos hará factible para saber cómo y cuándo debemos sobresalir en nuestro emprendimiento. Y para finalizar con las características del emprendedor, ellos toman riesgos y consiguen logros. Puede ser un instrumento con el cual se hace constar lo que desea el autor transmitir. De esta manera, el documental audiovisual como el cine, videos y entre otros, plasmando un evento de la realidad,
establecido en el instante en que ese acontecimiento está sucediendo y con los hechos se desea hacer constar. ¿Qué es el documental? El documental fue una de las primeras cinematográficas por utilizar filmadoras para cine que buscaban representar la realidad, siendo la ficción una evolución posterior. Los documentales también retratan diferentes temáticas y problemáticas del mundo. Está relacionada con filmaciones de naturaleza, sin embargo este género también puede destinarse para diferentes tipos de opciones de trabajo. Un documental es una presentación audiovisual de los sucesos que puede basarse en imágenes, entrevistas y testificación. Siendo esto no impide que sea innovador, también un documental nos permite conocer la realidad humana. El aprendizaje del documental aborda diversos temas complejos desde el cambio de la presentación documental, ocasionando un concepto teórico conciso, que se fortalece frecuentemente para plasmar los sucesos como es en la realidad y aceptar la subjetividad para poder entender la realidad social. Las complicaciones teóricas terminan en la correspondiente definición de documental y los autores redactan detalladamente sobre el contenido brindando variedad de páginas. Las definiciones establecen que el documental es una interpretación innovadora de la realidad que nos brinda saber la condición real de la humanidad. El documental de representación social muestra una representación que se pueda medir en el mundo que vivimos y compartimos. El documentalista, con la ayuda de opciones y la representación en escena, nos brinda nuevas alternativas para indagar y comprender en la sociedad que vivimos. En conclusión, un documental nos muestra una realidad de manera audiovisual con la finalidad de dar a conocer y poder entender no solo temas que tienen que ver con la naturaleza, sino también nos puede ayudar a comprender mejor problemáticas sociales. La organización y estructura del documental se determina según el tipo de documental que nosotros vamos a realizar. La estructura del documental se integra de una forma ordenada y sistémica, con el fin de caracterizar su comprensión educativa hacia el público que nosotros nos vamos a dirigir. Es un tejido que muestra una composición orgánica, por medio del cual se articula y se distribuye la información para el documental. Según Constantino, la investigación documental dio apertura de satisfacer y ofrecer a la sociedad una mayor información a lo largo del tiempo. Asimismo, pasó a ser de técnicas manuales a técnicas donde solo los bibliotecarios y documentalistas se favorecen, sino también los investigadores. Por eso decimos que la investigación documental es altamente eficiente, con información argumentada en un documento científico y no solo se debe entender como algo común de búsqueda de documentos referentes a un tema. También el autor Lemontech 2020, ¿qué es gestión documental? Ahí podríamos decir que el documental es muy importante para canalizar toda información y así simplificar la organización. Su propósito es agilizar la distribución de documentos a los individuos más interesados, para que abogados, clientes, generadores de leyes u otros profesionales puedan tener acceso a la misma información a través de Internet. En el contexto histórico de Trilce, podemos observar que César Vallejo está metido en prisión. Está, digamos, sin libertad. Ahora sus poemas tratan sobre su angustia, lo que está sintiendo cuando está en prisión. En el contexto literario podemos observar de que César Vallejo hace algo nuevo con el poemario, porque César Vallejo, digamos, era un poemario indigenista, hablaba sobre en esa época lo que pasaba en el Perú. Bueno, va a seguir hablando sobre eso, pero con algo nuevo, la estructura nueva, que es el vanguardismo. El vanguardismo en César Vallejo fue reconocido por todo el mundo, es reconocido por todo el mundo, donde podemos observar a César Vallejo como uno de los mayores ejemplos del vanguardismo. Y bueno, es una alegría para el Perú tener a un representante así, ¿no? Independiente del tema, el César Vallejo
en su poemario Trilce, en su poemario vanguardista, también se observa el cambio de prosa a verso, característico del vanguardismo. Bueno, en su época no fue reconocido mucho, pero ahora sí, y eso es lo más importante. Una de las características de este poemario Trilce es que tuvo distintas asociaciones artísticas en la vanguardia europea. Los estudios de crítica literaria han permitido clasificar el origen de cada recurso estilístico utilizando varios poemas. Este trabajo se realizó de forma independiente. En este sentido, el objetivo de mi trabajo es orientar estos elementos externos hacia una lógica guiada para la visión del autor del mundo lleno de esperanza. Este objeto es narrar al lector sobre el impacto del poemario Trilce en el mundo. El estudio de Trilce es complicado, ya que difiere de la forma clásica del lenguaje de esa época. Hay, por tanto, composiciones cerradas cuyos poemas no comparten con nosotros su significado o su variado contenido. Por tanto, nuestro mayor problema es el trabajo de interpretación debido a diversas complejidades. Una de las tareas más difíciles de tratar de darle sentido a la palabra poesía, ya que Vallejo utiliza todos los niveles y fuentes del lenguaje para su obra literaria. Por ejemplo, se basa en la morfología, la fonética, la sintaxis, cambios ortográficos, semiótica, arquetipos, etc. De esta forma consigue un compromiso satisfactorio entre el texto y la compleja realidad. Esta elaboración hace que sus poemas sean bastante difíciles de leer y comprender, especialmente considerando que una de sus formas en que se creó el significado en Trilce fue disfrazar el significado como sello definitivo de su abuelo. Vallejo en este poema se refiere al campo artístico a través de la imperfección de la escultura conocida. Asimismo, no es posible ignorar el hecho de que este poema contiene una forma particular de ver la existencia. Si tuviéramos que precisar ahora cuál es el pensamiento central de esta creación textual, cabe señalar que la vida es un entrelazamiento de estímulos engañosos e imperfectos irremediables. El hombre no debe ir en busca de certezas y armonías, sino enfrentarse ante la realidad imperfecta y convulsa que le rodea. En este punto, la interrogante es: ¿qué es poesía? Y ¿qué se representa la poesía? Para este proyecto nos importa la segunda interrogante, que es la forma en que nuestro poeta Vallejo forma la estructura de Trilce.